¿Cómo están? Estoy muy contento de volver a estar a través de este medio con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartirles un tema que me parece sumamente importante. Quiero hablarles sobre el tema a un paso de la muerte. Y voy a fundamentar esta temática en un pasaje bíblico en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. En un episodio de la historia del Señor Jesucristo, uno de los últimos episodios de su vida que tiene que ver con la crucifixión. La Escritura nos dice que el Señor Jesús, inmediatamente antes de ser mandado a la cruz, compareció delante del concilio, el Sanedrín judío, compareció delante de Poncio Pilato y también compareció delante de Herodes, el rey. Toda la noche estuvo siendo juzgado el Señor Jesucristo. Posteriormente salió del pretorio en una procesión cruenta hacia el Calvario o el monte de la Calavera. San Lucas dice que cuando Jesús iba del pretorio al Calvario, no iba solo, sino que lo acompañaban dos criminales. Quiero decir que lo acompañaban a la muerte dos criminales. Sabemos que Jesús iba rodeado de una multitud, pero iban dos que iban a ser ejecutados juntamente con él en esa ocasión. Criminales, dice la Escritura. Cuando llegaron al monte de la Calavera, los tres fueron levantados, Jesús en medio, uno de los malhechores a su derecha y el otro a su izquierda. Y la Escritura nos habla de algunos sucesos que acontecieron mientras estos tres individuos pendían de la cruz, cada uno de su cruz. Y en base a los hechos que se desenvuelven ahí, yo quiero compartirles sobre esta temática, a un paso de la muerte, y hablar de tres verdades muy importantes relacionadas con este asunto. La primera verdad es que hay personas, el pasaje de la historia de Cristo nos muestra que hay personas que se resisten a abrazar a Cristo o aceptarlo, es decir, lo rechazan aún en medio de las situaciones más críticas de su vida, incluso estando a un paso de la muerte. San Lucas nos dice de manera muy enfática que mientras Jesús estaba colgado en la cruz, de pronto uno de los criminales que crucificaron junto a él, el que estaba a su izquierda tal vez, empezó a injuriarlo. Esa es la expresión que utiliza San Lucas en la versión Reina Valera 1960. Lo injuriaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo injuriaba. Eso significa que lo menospreciaba, lo insultaba, hablaba mal de él, lo desacreditaba, y en medio de esos insultos y en medio de esas palabras que lo menospreciaban, le demandaba que se bajara de la cruz y que lo salvara a ellos. ¿Cómo es posible que en circunstancias tan críticas un hombre se endurezca y siga rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Salvador del mundo? Este hombre lo hizo. Pero lamentablemente el caso se repite. Hay muchas personas en este mismo momento, en el mundo entero, que incluso en las situaciones más críticas de la vida están rechazando a Cristo. Situaciones que tal vez se igualan a la de aquel, tal vez estén a un paso de la muerte incluso, pero están rechazando a Jesucristo. ¿Sabe usted que rechazar a Cristo implica rechazar el perdón? San Pedro dijo que por la fe en Jesús tendremos perdón. El perdón de los pecados. De manera que quien rechaza a Cristo rechaza el perdón. También quien rechaza a Cristo rechaza la vida. San Juan dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Rechazar a Cristo es rechazar la vida. Rechazar a Cristo es rechazar la salvación. Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es de que no reciba a Cristo es no recibir la salvación. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo le invito a usted que me oye con todo mi corazón: no rechace a Jesucristo, vuélvase a Él, conviértase a Él con todo su corazón. No pierda de vista, no olvide esta verdad que estamos planteando. Hay personas que en medio de las circunstancias más críticas están rechazando a Jesús. Espero que usted no lo haga. No obstante, hay una segunda verdad que podemos señalar en base al episodio de la vida de Cristo, la crucifixión, que estamos ahora abordando.
Esta segunda verdad es que cuando alguien está a un paso de la muerte, las mejores acciones que puede tomar es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para salvación. Si usted lee la historia que estoy relatando en Lucas capítulo 23, se dará cuenta y constatará que mientras aquel criminal que estaba tal vez a la izquierda de Jesús, injuriándolo en aquella situación crítica, su compañero, el que estaba al otro lado, a la derecha de Cristo, lo estaba oyendo, y llegó un momento en que lo reprendió y le dijo: hey, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Tú y yo estamos aquí porque lo merecen nuestros hechos, pero refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Después de que dio esta reprensión a su compañero, se dirigió a Jesucristo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos inquieta y nos hace preguntar: ¿los criminales van al cielo? Es una pregunta importante. ¿Los criminales van al cielo? La respuesta inmediata y natural es no. Los criminales no van al cielo, salvo que se arrepientan y crean. ¿Este criminal se arrepintió y creyó en Jesús como su Salvador? Así es. Hay dos expresiones en la Escritura que nos muestran esto. La primera, que tiene que ver con la manifestación de arrepentimiento, es cuando el criminal le dice a Jesucristo, a su compañero, más bien, al criminal, le dice: tú y yo estamos aquí porque lo merecen nuestros hechos, pero ningún mal hizo. ¿Qué está haciendo este hombre? Está reconociendo su condición de pecador. Una de las cosas que le dijo a su compañero fue: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Quiere decir que el temor de Dios sobrecogió a aquel hombre en ese momento crítico en que estaba a un paso de la muerte. Reflexionó, entendió que era pecador y que estaba ahí porque lo merecía. Eso fue lo que le dijo a su compañero: estamos aquí porque lo merecen nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Se arrepintió. Hay un reconocimiento y un quebrantamiento, y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que su arrepentimiento fue genuino. ¿Por qué? Por las palabras de Jesús que lo absolvieron: estarás conmigo en el paraíso. Luego, ¿de dónde determinamos que el hombre tuvo fe? Cuando le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, creo que tú eres el Rey de Israel, el Mesías enviado, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y cuando le dijo: acuérdate de mí, le está diciendo: sálvame. Yo sé que tú me puedes salvar, creo que me puedes salvar. Esto es muy significativo, porque como sabemos, la nación entera de Israel rechazó a Cristo, pero ahora tenemos un criminal que está reconociendo y creyendo que Él es el Rey de los judíos, que Él es el Salvador y que podía salvarlo. De manera que tenemos a un criminal ciertamente que está arrepintiéndose genuinamente de su pecado y que está ejerciendo fe en el Señor Jesucristo y pidiéndole que lo salve. Así es de que Jesucristo dio la respuesta. ¿Ve? Usted podrá decir: Él actuó de esa manera porque estaba a un paso de la muerte. Yo tengo tiempo suficiente porque no pienso morirme pronto. A veces son expresiones que nosotros como mortales llegamos a decir: no pienso morirme pronto. Sin embargo, vamos a reflexionar. La verdad es que aunque usted y yo no estamos crucificados como aquellos, no estamos fijos a una cruz, la verdad es que usted y yo también estamos a un paso de la muerte. Vamos a decirlo de otra forma: estamos potencialmente a un paso de la muerte. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo tenemos seguridad de amanecer el día de mañana. De manera que potencialmente estamos a un paso de la muerte. Necesitamos ahora, todos los que escuchan y su servidor, necesitamos ahora arrepentirnos, proceder al arrepentimiento, reconocer que somos pecadores y reconciliarnos con el Señor. Y necesitamos pedirle a Jesús que nos salve. Jesús es el Salvador.
y está presto a escuchar a aquel pecador arrepentido y quebrantado que viene a suplicarle que tenga misericordia de él. Hoy es el día para que procedamos a este arrepentimiento y clamemos al Señor Jesucristo, tengamos fe en su obra salvadora y le pidamos que nos salve, porque aunque no estamos en una cruz, estamos a un paso de la muerte. Una verdad sumamente importante. Escuche ahora una tercera verdad. Quien está a un paso de la muerte debe reconocer que hay vida después de la vida. Cuando el criminal le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reflexione en la respuesta de Jesús. De cierto te digo, le declaró, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo sabía que en esa misma tarde los tres iban a morir. Y por eso le habla en tiempo presente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya dijimos por qué Jesús le dio estas palabras a este hombre, porque se arrepintió y creyó. Pero vea lo que Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Cuando usted lee 2 Corintios capítulo 12, se da cuenta que Pablo declara enfáticamente que el paraíso está en el tercer cielo. Es la misma gloria de Dios, es el cielo. Lo que Jesús le está diciendo al hombre es, hoy te vas conmigo al cielo, a la morada de Dios, a la presencia de Dios, nos vamos juntos. Hay vida después de la vida. Queridos, no se acaba todo con la muerte. Lamentablemente hay filosofías distintas en el mundo que sostienen que cuando uno fallece o cuando uno muere, se acabó todo. Es cuestión de ir al sepulcro y eso es todo lo que hay. No es así. La Escritura, en palabras de Jesús, dice que hay vida después de la vida y que hay un destino u otro, solo dos, de carácter eterno. ¿Es el paraíso o es la condenación? La antítesis del paraíso. La separación de Dios por la eternidad, en sufrimiento y tormento. Eso es lo que la Biblia enseña. Solo dos destinos eternos. Pero no se acaba todo en la tumba. Por eso es importante tener conciencia de que hay algo más allá. Dije que potencialmente todos estamos a un paso de la muerte. Piense y reflexione. ¿Cuál será su destino eterno? A este criminal que se arrepintió y creyó en Jesús, el Señor Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús le dio la seguridad de ir a la presencia de Dios en el momento de la muerte. Entendamos esto. El único que nos puede dar certeza aquí adentro, en el corazón, de que somos salvos, que somos perdonados y que vamos a la presencia de Dios es Jesucristo. Cuando nos reconciliamos con Él, cuando nos entregamos a Él, cuando lo abrazamos y lo seguimos. Yo quisiera hacerle una pregunta que es muy importante, reflexiva. Si este criminal se fue al cielo o al paraíso porque se arrepintió y creyó, ¿cuál sería el destino del otro? La Biblia no lo dice expresamente, pero en base a lo que acabo de decir, creo que podemos inferir cuál fue el destino eterno del otro criminal. ¿Se da cuenta de lo trágico? Después de una carrera de pecado y de lejanía de Dios, finalmente ir a una eternidad sin Dios, separado de Dios. Es terrible eso. Es importante entonces reflexionar en estas verdades. Voy a repetirlas para que estén frescas en su mente y en su corazón. Número uno, la verdad número uno relacionada con esta temática a un paso de la muerte, es que aún en situaciones muy críticas, incluso estando a un paso de la muerte, hay personas que rechazan a Jesús. No lo haga usted. Conviértase a Cristo y sálvese. La segunda verdad es que estando a un paso de la muerte, las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo es proceder al arrepentimiento, creer en Jesús y solicitar que nos salve. Estamos en esa condición y en esa posición todos, nosotros ahora. Tenemos que pedir al Señor que nos salve con una actitud de arrepentimiento, porque mañana tal vez no estemos aquí. Y finalmente, la tercera verdad, según lo que hemos observado, es que cuando estás a un paso de la muerte, es
importantísimo reflexionar que hay vida después de la vida. No hay que estar tan confiado. No se acaba todo en la sepultura. O gozaremos en la presencia de Dios o tendremos que enfrentar al juez justo. Concluiré diciéndole que estos dos criminales que crucificaron junto a Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda, representan los dos grandes bloques de la humanidad, los que se salvan y los que se pierden. Una pregunta importante que hay que hacer es: ¿usted en cuál de los bloques está? ¿A cuál de los dos bloques pertenece? No me toca a mí definirlo, defínalo usted, pero vamos a definirlo con toda sinceridad. Si usted llega a definir que está en el bloque de los que se pierden, hoy es el día que usted se acerque a Cristo y le solicite que lo salve y que lo perdone con todo su corazón. Así sea. Muchas gracias.